¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Esto es El Salvador Today, un verdadero placer, como siempre, poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de la magia del internet. Este día hemos querido reservar este espacio, este programa, para poder analizar más ampliamente qué implicaciones nos trae a todos, pues al Salvador en general, el hecho de que antiguos altos funcionarios, antiguos ministros y además dirigentes, altos dirigentes de partidos políticos, así como abogados relacionados con importantes empresarios del país, hoy estén bajo investigación, bajo serios señalamientos de delitos que son de gran trascendencia y que pueden tener muchas implicaciones principalmente en la vida cotidiana de los salvadoreños, en su seguridad más que todo, ¿no? Y por supuesto en el desempeño de la administración pública. Para hablar sobre esto hemos invitado a un amigo aquí del periódico, a Luis Contreras, quien ya tenía rato de no venir. Luis, sí. De nuevo bienvenido. Me toca saludarlo desde lejos de nuevo, sí, porque todavía estamos en pandemia, sí, pero siempre muy bienvenido. Un gusto y realmente ya extrañaba las entrevistas en Crónica. Creo que son muy puntuales de la realidad nacional y de coyuntura, e incluso a nivel internacional. Yo sé que muchos compatriotas los ven en Estados Unidos y otras zonas también de América y el mundo, pues. Me recuerdo que hasta Australia a veces comenta la gente. Sí, tenemos. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, qué bueno. Luis, de nuevo el agradecimiento, de verdad que bueno que puede estar aquí. Y como yo lo decía en mi introducción, pues que no deja de ser preocupante en realidad, y es que ese es el tema. Tener exfuncionarios de un nivel ministerial, sí, además tener a un expresidente en partido político, además una persona que también compitió por la candidatura para la presidencia de su partido, hoy implicado en estos asuntos. Sí. No es una acusación sencilla el tráfico de armas, y es también un tanto preocupante, es decir, sabemos que pues El Salvador tiene su ejército, tiene su arsenal, sabemos de las sobrantes, si lo queremos llamar así, los resabios del conflicto armado que vivimos. Todos esos pertrechos se suponía que, y fue como parte de los acuerdos de paz, que iban a estar bien catalogados, bien guardados, bien administrados, ¿no? y sí, mantenidos en los arsenales, de modo que se evitara precisamente esta situación. Porque yo creo que sí, en eso sí se tuvo muy buena visión. Se anticipaba que podían caer armas, digamos, en manos de la delincuencia, y en manos de delincuencia organizada, que ya era bastante grande en la época del conflicto armado. Cuando usted escucha sobre estas detenciones, ¿qué preocupación le despierta en primer lugar? No, es una preocupación muy grande, enorme. Yo pienso que la población salvadoreña de igual manera está altamente indignada. Y recordemos que, ante todo, pienso que la institucionalidad está funcionando en el aspecto que se han tenido estas detenciones de exfuncionarios del FMLN que recientemente dejaron el poder, y un exfuncionario de Arena, el caso del señor López Davison, y esperemos cómo se esclarecen estos hechos, pues estas acciones que se dieron, supuestos delitos, porque recordemos que hasta no ser vencido en juicio, pero me gustaría resaltar eso, recalcar de que la institucionalidad está funcionando, porque con base en las investigaciones de la Fiscalía, el peritaje, indagaciones, es decir, no los han atrapado, detenido antojadizamente, sino que hay una investigación de por medio. Y yo creo que es un buen mensaje para el país, para nuestra democracia, en el aspecto que ningún funcionario, exfuncionario, está desvinculado de poder ser investigado. Y eso es muy bueno, porque podemos ver que la corrupción busca combatirse. Que para muchos no será suficiente, eso es otra cosa. Pues yo creo que nunca vamos a ser perfectos, pero sí perfectibles. Y eso es importante destacarlo, porque sienta un precedente incluso para funcionarios actuales, pues, de que traten de evitar hacer este tipo de ilícitos. Y por otro lado, también muy lamentable que en gobiernos anteriores, donde supuestamente daban a entender que les interesaba la seguridad y el bienestar de la población salvadoreña, no fue así. De ser estos delitos ciertos, estaríamos ante exfuncionarios que se lucraron del Estado. Es decir, la facilidad que les permitió ser ministros de defensa en su momento les facilitó el tráfico de armas, si así se llegara a comprobar. Y ese es por un lado, y por otro también de cómo a la vez fortalecieron y oxigenaron el músculo criminal de las maras y pandillas. Por eso tiene una vinculación bien concomitante, pues, en el aspecto que en el 2015 se tuvo una escalada de violencia en El Salvador muy grande. Se llegó a un dato de 107 asesinatos cada 100.000 habitantes. 107 asesinatos cada 100.000. Recordemos que cada 10 asesinatos, cada 100.000 es considerado epidemia de violencia por la Organización Mundial de la Salud, y tuvimos 107 ese año, es decir, algo abrumante y preocupante, y esto indudablemente vino a ser oxigenado
las armas de grueso calibre que estas estructuras en su momento han tenido, e inclusive todavía se envalentonan muchas veces y atentan y tratan de emboscar a policía. Si la población es muy analítica en ese aspecto, y tú sé que lo eres, Luis, podemos ver cómo en el pasado se daban muchas emboscadas a patrullas policiales, sí, con M16, exacto, y armas de grueso calibre. Después, luego que se implementa el plan control territorial, se ha logrado neutralizar muchísimo ese tipo de accionar en contra de las autoridades policiales, y ya se decomisa menos ese arsenal. Es decir, queda la pregunta: ¿será coincidencia que en el pasado estas estructuras criminales tenían acceso de una manera más fácil? Y otro también, lo que mencionaba el presidente Bukele a través de sus redes sociales, que inclusive, dadas las investigaciones, que es muy probable que mucho de este armamento fue a parar al cartel de Sinaloa en México. Y no está descabellado. Sabemos cómo los carteles de droga mexicanos tratan de buscar a las estructuras pandilleriles de Guatemala, Honduras, El Salvador, lo cual representa el Triángulo Norte, como aliados para que les ayuden muchas veces a trasladar, que sea una vía de tránsito, la droga que ellos al final le proveen un corredor para operar. Exacto, para hacer es decir, no está desvinculado. Pues yo creo que es interesante lo que se ha hecho hasta la fecha. Yo creo que hay que felicitar al fiscal, al Ministerio Público, en haber logrado estas detenciones. Esperemos que judicialmente se logre concretizar y realmente comprobar si ha habido delito, porque yo creo que también, lastimosamente, debido a la impunidad que ha imperado años anteriores con otros casos, también a los que no son tal vez afines políticos a estas ideologías que estas personas representaron en su momento, no quiere decir que sean culpables 100%, pues por eso es importante que se logre comprobar. Yo creo que eso va a sentar un buen precedente y que la prueba sea robusta para tal finalidad. Hay algo que debo decirle que de lo que usted dice se desprende, y creo que también debe ser de suma preocupación, y es que pareciera entonces que la dinámica o las dinámicas entre las autoridades y las pandillas no era una simple persecución entonces, especialmente porque estamos hablando de el ministro de la Defensa, que en su momento fue ministro de Seguridad, aunque después fue removido por la Sala de lo Constitucional. Tal vez el principal rostro de la así llamada política de seguridad, ¿no? que en realidad es la tregua con pandillas. Y esto implicaría, y me corrige usted si tal vez no me estoy desviando un poco, pero precisamente la pregunta que quiero hacerle, ¿implicaría esto que el crecimiento, la evolución, el fortalecimiento y expansión que han tenido las pandillas, no solo en El Salvador, ¿no? Tiene detrás este tipo de acuerdos sucios con las autoridades políticas de los países? Sí, es indudable que lo más nefasto de esta situación que se dio de treguas entre pandillas y el mismo gobierno en su momento de Mauricio Funes le brindó un poder político. Eso fue un empuje que no habían tenido hasta ese momento. Sabemos que en gobiernos de mano dura, super mano dura, gobiernos de arena, fueron políticas criminales improvisadas, en cierta medida más mediáticas comunicacionalmente, para decir se está haciendo algo, pero si nos abocamos a los datos, que siempre es importante hacerlo, podemos ver cómo a través del PNUD hizo un estudio para las Naciones Unidas, en la cual en el Triángulo Norte, tanto el plan Mano Dura, el plan Escoba y el plan Azul de Honduras y Guatemala y El Salvador Mano Dura, no habían funcionado. En los tres países en el Triángulo Norte se recrudeció la violencia y se alzó de una manera considerable y lamentable para esos tres países. Es decir, que no dieron efecto. Viene Mauricio Funes y él hasta se jactó ante las Naciones Unidas en una de sus asambleas generales de que le llamaba a él el proceso de pacificación, decía. Recordemos que el FMLN siempre ha sido muy estratégico para articular un lenguaje que busque tergiversar lo que realmente quieren decir. Y él se jactaba, y tenemos muchas personas que ahora también inclusive están hasta condenadas. Si recordamos al señor Mijanjo, que está condenado, si no me equivoco, a 13 años, parece, inclusive por un delito de extorsión. Es decir, tenían una vinculación bien directa con estas estructuras criminales, y ellos ya tenían ciertas células. Básicamente compraban armas, debido a la extorsión les ha permitido ese poder adquisitivo. Vienen políticos, inclusive se acusa a algunos políticos de haberles entregado dinero, cantidades suntuosas de efectivo, que inclusive hay hasta videos. Aquí podemos ver cómo se les potenció más y lograron estructurarse aún mejor también. Por eso no es secreto para nadie que en el 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos catalogó a la MS-13 al nivel de los carteles de México de droga, y al nivel de la mafia yakuza japonesa, es decir, al mismo nivel de peligrosidad. Estamos hablando de Estados Unidos.
¿Cómo es posible que en El Salvador, sabiendo esa peligrosidad, las autoridades del momento, tanto de seguridad pública y defensa, que han estado trabajando de manera conjunta, no hicieron nada por erradicar eso, y muy por el contrario, les favorecieron y se volvieron aliados? De ser así, realmente hay que dejar un buen precedente y unas condenas que sean ejemplos para el país, definitivamente. Estas condenas, estos arrestos de altos perfiles también generan una gran expectativa. Sí. Ahora, el reto, digamos, que se ha echado encima el fiscal y las instituciones también, por supuesto, es bastante grande, ¿no? Definitivamente. Hay además, digamos, un peligro, y es algo que sin querer pecar de hablar de conspiraciones o teorías de la conspiración, hemos visto, ¿no?, en el pasado que a veces se abren procesos solamente por el hecho de que, o solamente con la intención de que se proteja, pues, de hecho, al procesado, porque se ya acusado una vez y declarado libre o inocente, o no hay pruebas suficientes, ya no se le puede volver a acusar por el mismo delito, ¿no? Sí, sí. Sí, los abogados así lo explican de esa forma. Pero interesante también, inclusive el señor Payés está también siendo procesado por esto mismo que estamos hablando, las reuniones que tenían con estructuras criminales, y a eso se le viene a abonar estos otros delitos de la cuestión de armas, en fin. Es decir, se les ha puesto color de hormiga, como decimos coloquialmente, pues, y son personas de alto nivel en el aspecto de los cargos que ostentaron en su momento. Esperemos que se haga justicia, y yo creo que se esclarezca, pues, porque inclusive el diputado Guillermo Gallegos mencionaba de la creación de una comisión, una propuesta para indagar a dónde fueron a parar las armas. Yo creo que entre más se logra investigar qué fines tuvieron estas armas, se van a ir esclareciendo, y también obviamente identificando y detectando a otros posibles también actores, pues yo pienso que tal vez puede que no sean los únicos. Recordemos que este nivel de tráfico, de ser así real, necesita una jerarquización, una ramificación donde se va moviendo, pues, definitivamente. Y para lograr, por ejemplo, borrar el número de series, que no se den cuenta la cadena de mando de la Fuerza Armada en este caso, la orden tiene que ser de muy alto nivel, pues no lo va a dar un soldado raso, pues, ni un sargento, sino que tiene que ser de alto nivel. Por eso es importante hacerlo. Y definitivamente, cuando uno hace la analogía del gobierno anterior y al gobierno actual en cuestión de seguridad pública, la mejora es evidente, pues. Y eso hay que destacarlo, porque se ataca mucho el gobierno actual de que por ejemplo, hoy agosto ha estado subiendo la violencia homicida, se tiene 4.9, no me equivoco, de asesinatos diarios. Sin embargo, sabemos, y yo creo que sería bueno mencionarlo, que Interpol inclusive ha hecho estudios de esto, cómo después de cada catástrofe, ya sea pandemias, terremotos, siempre se dan picos de violencia. Sí. Por ejemplo, en Colombia se está teniendo ahorita, han habido masacres. En Chicago también. ¿Por qué? Porque mucha gente se acaba desempleada, buscan obviamente cómo subsistir. Es decir, no es un problema local, sino que a nivel inclusive global, pues sabemos que la pandemia ha dejado desempleada a muchas personas. En todo el mundo. Hay algo que también me llama la atención, Luis, sobre lo que menciona, y es que me pregunto yo, ¿qué tan fácil es mover armas aquí en El Salvador? No es sencillo, pues yo no puedo salir a la calle con un M16, con un AK-47, todo ese tipo de armas largas, digamos. Sí, definitivamente. Que llaman la atención, pues. No es una cuestión de me la voy a echar en una mochila y voy a salir caminando del cuartel. ¿Qué tan sencillo se puede volver una situación así aquí en El Salvador? Sí, sabemos de que lo más fácil de esconder son las 9 milímetros, armas pequeñas, pues pistolas. Sí. Y ya armas largas es complejo, pues no solamente manipularlas y llevarlas escondidas, cubiertas, sino que cómo obtenerlas también. Recordemos que los permisos de alto riesgo, es decir, el proceso es diferente, no cualquier persona puede optar a un permiso de alto riesgo, sino que tuvo que haber tenido algún cargo o comprobar su nivel de peligrosidad en cuanto a cualquier atentado contra su vida para poder obtener este permiso. Es decir, aquí han habido personas que han facilitado esto. Es decir, el tráfico de armas, estas estructuras criminales, las maras y pandillas, sabemos que han comprado este armamento, pues, y debido a eso, a la extorsión, que obviamente les deja mucho efectivo, hoy obviamente ha bajado por los mismos negocios de estados cerrados, obviamente hasta el COVID los ha golpeado mucho a ellos, pero sabemos que eso les ha permitido comprar este armamento, pues el mercado negro mueve mucho tráfico de armas. En El Salvador sabemos que no hay un estudio reciente, pero años anteriores, por lo menos los que vertían la información era de que El Salvador era un país bastante armado en su población en general, la civil, en cuanto a registro de armas.
Es decir, las armas de fuego no son malas, sino que el problema es que somos un país demasiado intolerante y obviamente no hay un adiestramiento como tal. También, correcto. La gente compra armas como compraba un teléfono, pues, y no es así tampoco, sino que hay que crear una cultura de esto. Eso por un lado, pues, pero en el aspecto que no es, inclusive no tenemos los niveles de Estados Unidos, que hay hasta más facilidad para comprar armas de fuego. Y no se tienen los problemas que tenemos acá en cuanto a unas estructuras criminales tan fuertes como lo representan la MS-13 y las otras pandillas y sus derivaciones que han venido hasta la fecha. Hay otra cosa que yo también quisiera entender en esto, es por ejemplo el involucramiento de un empresario de alto nivel y además líder político como fue Gustavo López Davison. Esto, a ver, no se puede hacer este tipo de movimientos, entendería yo, y corríjame por favor si no es así, no se puede hacer este tipo de movimientos sin conexiones políticas, sin conexiones en puestos aduanales, sin dar sobornos, sin, por ejemplo, conexiones incluso en la policía tal vez, y otro tipo de instituciones de este tipo. ¿Qué tan amplios podemos esperar que sea esto? Y lo pregunto en este sentido y quiero decirlo lo más claro posible, es decir, ¿el expresidente de Arena puede haber realizado este tipo de delitos sin involucrar a otras personas de su partido o por lo menos de su entorno más cercano? Sí, es lo que yo mencionaba hace un momento. Es importante el esclarecimiento de estos ilícitos porque aquí tenemos si no me equivoco, 4 personas que han detenido. 2 exministros de Defensa, el señor López Davison, y hay otro que no recuerdo el nombre, que tiene una vinculación también a estos delitos. Indudablemente, de ser culpables, difícilmente solamente están involucrados ellos. Como tú muy bien lo dices, cuestiones de aduana, la incidencia política también. Recordemos que hay un dicho muy popular que es lamentable que sea así, que el poder real es el poder económico y el poder político es el formal. Es decir, y el poder económico al lograr inmiscuirse en la cuestión política, pues, tiene la facultad de manipular y obviamente comprar voluntades a las personas que obviamente se presten a ello. Pues no queremos decir que todo funcionario público lo va a hacer. Sin embargo, eso va a ser determinante porque difícilmente de estas 4 o 5 personas que han detenido en este momento de llegar a ser culpables, difícilmente solo ellas estarían involucradas. También las personas que recibieron estas armas, ¿quiénes son? O sea, al final están capturados o hay que capturarlos, andan libres, ¿a dónde están las armas? Por eso realmente es un sendero al cual la Fiscalía se ha metido con el Ministerio de Justicia en este momento y de forma conjunta deben de indagar definitivamente. Yo creo que también las instituciones deben de tener cada cierto tiempo, obviamente creo que lo tienen, pero ponerle más atención, inclusive la Fuerza Armada, la Policía, auditorías internas, es decir, investigaciones a los mismos elementos. Pues ahora, qué bueno que el Plan Control Territorial ha logrado neutralizar mucho la delincuencia y a la vez también ha puesto freno a este tipo de alianzas que a veces malos elementos militares, policiales, políticos han hecho en el pasado con estas estructuras criminales. Todos sabemos de que en su momento han detenido policías, sargentos, tanto del ejército y de la PNC, con vinculaciones pandilleriles, inclusive alumnos de la Academia de Seguridad Pública en su momento. Ahora vemos que ya no se han conocido casos de esta índole, es decir, los filtros están funcionando mejor, es decir, se ha articulado una política criminal definitivamente más adaptable a los tiempos que estamos viviendo. Porque era lamentable que en el pasado se tuvieran estas estructuras altamente fortalecidas con supuesto acompañamiento político y apoyo económico de estas personas, exfuncionarios, y no se hiciera nada al respecto. Es decir, el gobierno actual recibió una tasa criminal de 57 asesinatos cada 100.000 habitantes. Al presente, una epidemia prácticamente. Exacto, al presente se ha reducido, según datos del Ministerio de Justicia, de la mesa técnica entre PNC y Medicina Legal, tenemos 21 asesinatos cada 100.000 habitantes hasta julio. Es decir, más de la mitad se ha reducido. ¿Cuál cree usted que es o hasta dónde se extiende, entendería usted, la responsabilidad del actual gobierno para que esta situación no se vuelva a dar? ¿No? Esto siempre pues, o sea, si un exfuncionario ha estado haciendo cometiendo determinado delito, aprovechándose de su puesto, se despierta el temor de que pueda seguir esta misma situación, esta misma dinámica. ¿Qué responsabilidad tiene entonces este gobierno para evitar detener esto? Sí, definitivamente, incluso este gobierno tiene todos lo tienen una enorme responsabilidad, pero al ser un presidente nuevo, es decir, al haber logrado romper esa polarización FMLN y Arena, y obviamente ganó masivamente en cuanto a un caudal electoral de votantes en su momento en contra de Arena,
es porque la gente espera algo diferente. Yo creo que sentar un precedente de cualquier funcionario actual, sea de seguridad, sea de salud, lo que sea en este momento, yo creo que va a mandar a enviar un buen mensaje. Es decir, una institución inmediata, inclusive una investigación, y que obviamente él dé la cara, el presidente Bukele, en el aspecto que nos ha acostumbrado a eso. Realmente un presidente que se pone al frente de la problemática nacional, que en su momento Salvador Sánchez Serén no lo hizo. Tuvimos un gobierno del FMLN, el último por cierto, porque como dice fue diferente, tenía más presencia en cámara, en medios, pero Salvador Sánchez Serén totalmente ausente y desvinculado de la gobernabilidad de El Salvador. Ahora vemos diferente, y lo que El Salvador realmente necesita, pues un presidente, sea Nayib Bukele o el que venga, que esté en primera línea. Liderazgo. Por eso es importante, y obviamente yo le atribuyo mucho también a su forma muy particular de gobernar, los altos índices de aprobación. Realmente las personas sean o no allegadas a su ideología, o les caiga bien, les caiga mal, definitivamente los datos son certeros y concretos y no mienten. A nivel mundial, regional, latinoamericano, posee una aprobación bastante alta a pesar de la pandemia y a pesar también de tener un año ya de gestión que a todo político desgasta, sea alcalde, sea diputado. No te van a evaluar de igual manera a un año después de tener ya una gestión gubernamental y en plena pandemia. Es decir, es algo muy, muy complicado, que yo creo que ningún presidente lo había sufrido en el pasado de este nivel de envergadura, definitivamente. Hay ciertos actores políticos que a raíz de este caso y del involucramiento específicamente del señor Gustavo López Davison están pidiendo no solamente una investigación, sino además la cancelación del Partido Arena. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque ya es el segundo, digamos, alto funcionario del partido, el segundo presidente del partido, que vemos arrestado. Sí. ¿Verdad? Después del presidente Saca. Y sabemos que el presidente Saca utilizaba pues la misma estructura interna del partido para robar. Bueno, él lo confesó, ¿no? Eso no tiene que sorprender a nadie, lo usaba para robar. Sí. ¿Cómo se debe tomar esto, digamos? ¿Cómo las autoridades político-electorales deberían anotar, ¿verdad? Y volver la mirada hacia este instituto político que hoy de nuevo vemos involucrado en este tipo de situaciones? Sí, importante. En su momento inclusive hubo peticiones para la cancelación del Partido Arena. La oposición política a ellos obviamente lo solicitaban, y yo creo que todo va a depender también de la concreción que tenga este caso. Es decir, si se logra decretar una culpabilidad, inclusive el FMLN se podría solicitar lo mismo. O sea, si en todo caso también los ministros de defensa han tenido una vinculación ya comprobada y se les declara culpable vencidos en juicio. Sin embargo, yo soy del pensamiento también que inclusive aunque no los cancelaran, porque este es un análisis realmente que los datos también lo demuestran, pues, de cómo tanto FMLN y el Partido Arena vienen en una atomización constante, en un declive en su caudal político inevitable. Es decir, las últimas mediciones los vienen reduciendo de una manera abismal, e inclusive yo creo que el que ha resentido más esta pérdida de apoyo electoral ha sido Arena, porque si todos lo recuerdan, en la última elección tuvieron un respiro, que lograron diputaciones que quizás ni ellos imaginaban, y el FMLN perdió muchas. El FMLN perdió muchísimos diputados. Yo creo que inclusive poco lo esperaban, pues, que a ese nivel, y obviamente Arena no sabe potenciar sus victorias. Y en lugar de haber establecido o haber hecho una limpieza de casa, o realmente como le llamaron ellos, lavar el chaleco, o sea, salen estos casos que vienen a ensuciar aún más su imagen política. Es decir, yo veo bien difícil que en la Asamblea Legislativa, en las elecciones inclusive de alcaldes, estos partidos tengan cabida en la preferencia de la población salvadoreña. La población está tan hastiada de la corrupción, de la inoperancia también de estos partidos, de cuando vemos obviamente que crean comisiones a veces para entrampar los procesos que está realizando el Ejecutivo en plena pandemia. Es decir, yo creo que inclusive antes de la pandemia se tuvo una encuesta en la cual la Asamblea Legislativa salía como la peor evaluada de las instituciones del país. O sea, yo creo que hay que recordar eso, porque si nos vamos a esas mediciones... Eso es, digamos, es tradición, prácticamente siempre sale bien mal la Asamblea, a partir, por supuesto, de las actitudes de quienes la conforman, ¿no? Eso siempre se tiene así. Pero es importante, fíjate, disculpa que te interrumpa, ya que mencionas eso, hay cosas que se vuelven tradición. ¿Cuál era la tradición inclusive en los gobiernos anteriores? Que la seguridad pública era la que quedaba siempre en deuda, de las peores evaluadas. Sí. ¿Qué pasó en la última medición del gobierno actual? Que la seguridad pública es identificada como el mejor logro del gobierno actual. Es decir, la tradición
negativa se puede romper cuando hay funcionarios comprometidos con esa finalidad, y podemos ver cómo el ministro de Justicia lo ha hecho, pues, de llegar a una reducción tan grande. Ha sido un éxito. ¿Y por qué mi comentario? Porque aquí podemos ver que es posible, y esperemos que así sea en el 2021, una asamblea renovada y que realmente después en una medición salga bien evaluada. Yo creo que a todos los salvadoreños nos gustaría que las instituciones públicas, tanto el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la cuestión judicial, sean bien evaluadas, porque al ser bien evaluadas es decir que está una población contenta y hay un efecto de desarrollo del país. Pero si estamos evaluando mal a una asamblea, evaluando mal a un ejecutivo, es decir que el país como tal no está trabajando bien. Excelente. Luis, quiero agradecerle muchísimo el tiempo, que en realidad me sorprende incluso a mí, ya llevamos media hora de programa y tenemos que terminar lamentablemente, pero qué bueno que ha podido acompañarnos de nuevo. Es siempre educativo poder escucharlo, edificante en realidad, para poder entender pues el rumbo que lleva nuestro país. Y en otra ocasión lo vamos a invitar también de nuevo, Luz. Quiero que hablemos también sobre los retos que se le presentan a los que están, a las nuevas figuras, ¿no?, que están buscando llegar ahora a la Asamblea Legislativa, y las demandas que tienen principalmente en materia de seguridad los nuevos legisladores, los que tendremos a partir del próximo año. De nuevo, mil gracias, Luis, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias, un saludo a tu audiencia y estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, muy amable. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, siempre un verdadero placer. Gracias a quienes nos escribieron a través de WhatsApp o las redes sociales. Siempre estamos pendientes de sus preguntas y comentarios. Quiero recordarles, por favor, que recuerden usar adecuadamente la mascarilla, cubriendo desde la nariz hasta el mentón. Esto es por la salud y protección de todos, así que se los agradeceremos que así sea. Recuerden también el costo de desentenderse de la política, de ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.